muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Esta es la clase número 12. Número 12. Terminamos la próxima semana, el martes próximo y jueves, con dos muy interesantes clases también. Vamos a ir comentando sobre esas clases más adelante. La clase de hoy va a ser sobre el pensamiento de Paulo Freire. Concretamente, el profesor Julio nos va a compartir sus reflexiones a partir del texto clásico ya en educación popular, en filosofía latinoamericana, pedagogía del oprimido, que cumple 50 años. Ya Julio va a precisarnos en qué mes fue publicado hace 50 años este famoso texto de Paulo Freire. Muy bien, en honor al tiempo, entonces vamos a arrancar. Voy a presentarle al profesor Julio, quienes participaron en la anterior clase el jueves pasado. Ya lo conocen, él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Julio es filósofo, es sociólogo, es historiador, es un investigador, está como encargado, responsable de orientar tesis en la Flaxo y tiene una maestría en investigación y desarrollo por la Flaxo Paraguay. Muchísimas gracias a Julio por aceptar esta invitación para compartir estas reflexiones con nosotros sobre la obra de Paulo Freire. Hay un PowerPoint que cuando Julio me indique voy a empezar a compartir, como hicimos en la clase pasada. Hacia mitad a las 1 hora de la clase voy a pedirle permiso a Julio para tomar la asistencia. Voy a dejar de compartir el PowerPoint. Te voy a avisar, Julio, eso, porque tengo que ver mi pantalla. A medida que yo comparto el PowerPoint, no puedo ver el desarrollo de la clase, solo puedo escuchar. Muy bien. Julio, entonces yo te paso la palabra y queda a disposición de vos la clase. Ya conocés la dinámica, vamos hasta las 20 horas, el tiempo que vos necesites, y sugerimos siempre hacia el final dejar un tiempo para poder hacer intercambio de preguntas, reflexiones con los participantes. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Yo, Julio, te paso la palabra. Tu micrófono, Julio. Tenés que activar tu micrófono. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Muy buenas noches también al profesor Alberto, a todas las personas que están participando de este encuentro. Es para mí un gran honor poder hablar de Paulo Freire y proponer un homenaje a su máxima obra, un esfuerzo extraordinario que hizo no solamente él, sino su equipo y todas las personas que estuvieron trabajando con él para dar a luz un nuevo paradigma latinoamericano en epistemología de la educación. Y me gustaría compartir con ustedes no solamente lo que contiene la obra, quién ha sido el autor, sino también específicamente cuál ha sido la recepción de la obra en nuestro país, en Paraguay. Sé que en el auditorio hay también gente de otros países, pero en mi investigación en estos años yo profundicé la recepción de Paulo Freire en Paraguay y me gustaría compartirlo brevemente. No quisiera que esta exposición sea muy extensa para poder dar lugar luego a intercambios dentro de lo que yo pueda poder responder a aquellas preguntas que pudieran ser planteadas. Y ya podríamos dar inicio con la visualización de la presentación, Alberto. Ok. Voy a compartir. 30 segundos. Ok. ¿Se logra ver la presentación ahí? Sí, yo la puedo ver. Poner F15 para que se... Ahí está. Adelante, Julio. F5, por ejemplo. Bueno,
Ahí tenemos nosotros el rostro, la semblanza de un gran educador latinoamericano, Paulo Freire, y la portada de la edición del siglo XXI de su obra cumbre, La pedagogía del oprimido. La siguiente lámina. Aquí tenemos una breve biografía de Paulo Freire hasta el momento en que él empezó a trabajar con pedagogía del oprimido. Y más o menos cómo se veía en aquellos años. Él nació en Pernambuco, que es nordeste de Brasil, una de las zonas más pobres de ese país, el 19 de septiembre de 1921. Fue educado en una familia cristiana, tradicional, católica, y estudió en un colegio religioso, privado, un colegio de los salesianos, en su pueblo. Tuvo varios hermanos y todos conservaban el mismo perfil, la misma raíz, la pobreza. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Prácticamente el director de educación de una dependencia, ¿no?, estatal. Y en 1959, habiendo hecho unos estudios precedentes, se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación. Su trabajo se tituló La educación y la realidad brasileña. Es una tesis y es bastante apreciada. Yo leí ese trabajo y para lo que representa como, vamos a decir, como un aporte para la época es significativo y también refleja la madurez del autor en ese momento. Luego escribió 2 años después El propósito de una administración en 1961 y en 1963 la alfabetización y la conciencia. En 1963 justamente tuvo lugar su experiencia fundante. Su experiencia fundante ha sido aquella de la alfabetización de aproximadamente 300 trabajadores que fueron alfabetizados en 1 mes y medio en el marco de una campaña de alfabetización. Algunos dicen que fueron 350, pero más o menos fue por ahí, ¿no? En su zona de influencia, ¿no? Gracias a esto, tuvo mucha preponderancia en Brasil. ¿Por qué? Porque en aquel entonces solamente las personas que podían leer y escribir podían votar, y aquellas personas que eran consideradas analfabetas no podían hacer uso de sus derechos civiles y políticos. De modo que el hecho de que una persona o un grupo de personas haya podido alfabetizar a 300 trabajadores en 1 mes y medio y se proponga alfabetizar aproximadamente unos 25.000 en los próximos meses, fue muy preocupante para la élite brasileña de aquel entonces, porque significaba que amplias masas de campesinos podrían acceder al derecho al voto, lo cual sería sumamente peligroso. No pasó mucho tiempo de esta experiencia cuando en 1964 se produce un golpe de Estado en Brasil y destituyen al gobierno de aquel entonces y asume João Goulart, como, que es el vicepresidente, ¿no es cierto? Y terminan el proyecto, vamos a decir, alternativo que tenían en ese entonces. Coincidentemente a esto, lo obligan a salir de Brasil y se dirige a Bolivia. Pero al día siguiente de su llegada se produce un golpe de Estado en Bolivia, en donde lo habían llamado para colaborar justamente en unos proyectos estatales de educación y tiene que volver a huir, esta vez a Chile, en 1964. En ese entonces en Chile estaba, si mal no recuerdo, el presidente era Alessandri, era de la democracia cristiana. Él, para ese entonces, ya había escrito otra obra fundamental
en 1967, que se llamó Educación como práctica de la libertad. Educación como práctica de la libertad es una obra eh, que también representa un avance respecto a sus escritos anteriores, porque relaciona ya la libertad con la educación. Ya no solamente como una cuestión, vamos a decir, como un problema estatal, como un problema, vamos a decir, de gestión estatal, o como un simple problema social, sino que ya tiene una profundidad antropológica. Relaciona directamente la educación con la práctica de la libertad en todo sentido. Por lo tanto, representa un salto cualitativo en su pensamiento, aunque todavía no llega a la madurez que va a llegar todavía años después. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, en este cuadro, a partir de la obra de Escobar, que es un estudioso de la educación latinoamericana, tengo entendido que es un pastor, yo pude hacer una presentación un poco más extensa del proceso de maduración, vamos a decir, o desarrollo del pensamiento de Paulo Freire, haciendo relación a algunas de las dimensiones de su perfil. En primer lugar tenemos el periodo de la pre-revolución brasileña, en el que tenemos nosotros como marco político eh, un periodo de agitación, de inestabilidad social, y la opción ideológica de Paulo Freire fue creer en la democracia y creer también en el nacionalismo desarrollista, que en aquel entonces era hegemónico. El discurso del desarrollo fue casi un dogma de fe, un horizonte utópico. Yo pienso que prácticamente todos los pensadores de aquella época adhirieron a esta vertiente, excepto algunos pocos que empezaron a, vamos a decir, a desarrollar una nueva vertiente que fue justamente por esta época. La opción teológica de Paulo Freire en aquel entonces estaba relacionada con el cristianismo existencialista y el personalismo. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son las lecturas que más influyeron en Paulo Freire en aquel entonces? Fueron Emmanuel Mounier, Jacques Maritain y por supuesto Antonio Gramsci. Evidentemente estas lecturas fueron las principales. También Karl Jaspers incluso fue citado por Paulo Freire en varias de sus obras, y de modo que no es difícil seguir el desarrollo de su pensamiento y identificarlo con el cristianismo existencialista de aquel entonces. Luego tenemos la propuesta pedagógica de ese entonces, la alfabetización. Y encontramos también la categoría de concientización, pero no con la densidad que va a adquirir posteriormente. La concientización en términos de apertura política, en términos de leer el contexto en el que uno vive y participar de la vida social y política, de modo que puedan leer no solamente la palabra, sino también leer su contexto. Esto sería más o menos el discurso de Paulo Freire en ese entonces, pero todavía faltaba decir mucho más sobre la palabra concientización y todavía no adquiere, vamos a decir, la densidad que va a adquirir en pedagogía del oprimido. Entre el 65 y el 70, el periodo de la democracia cristiana chilena, él llega y le hacen cargo de un grupo de capacitación de los campesinos en el marco de la reforma agraria chilena. Y se produce, vamos a decir, un fecundo aprendizaje de Paulo Freire en un contexto distinto del que él estuvo acostumbrado en el Brasil, porque los campesinos chilenos le contestaban, le cuestionaban sus planteamientos, porque ellos tenían una tradición ya social y, vamos a decir, un enfoque ideológico bastante fuerte ya. Me refiero a sectores del socialismo campesino chileno.
Por ejemplo, en una ocasión, cuando él presentó su propuesta de educación a los campesinos, ¿no? A un grupo de campesinos que él llamaba círculos de lectura, a los grupos de alfabetización, uno de los campesinos se levantó y preguntó, doctor, le dijo, nosotros sabemos esto, que nosotros somos sujetos y todo eso. Lo que nosotros queremos saber es si a la hora de salir a la calle, usted va a salir con nosotros y va a recibir los golpes que nos va a dar la policía junto con nosotros también. Usted va a estar allí a la hora de ligar. Ese era el discurso de los campesinos en ese entonces. Y obviamente golpeó el ánimo de Paulo Freire, que si bien huía de una dictadura, todavía no tenía experiencia de luchar, de militar en contra de una dictadura de forma, vamos a decir, más constante y sostenida. Estamos justamente en el periodo posterior a la Revolución Cubana y también en el periodo de la construcción de la Revolución Cultural Maoísta en China. Y en ese periodo también se dio la Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Medellín, Colombia. Ese hecho fue muy significativo porque muchos sectores del socialismo latinoamericano participó en ese encuentro en Medellín. Aquí en Paraguay, entre los obispos participaron Monseñor Bogarín Argaña, obispo de Misiones. Entre su clero figuraba un tal Braulio Maciel, que fue uno de los líderes más insignes de las ligas agrarias cristianas. Por eso él siempre decía, y voy a traducir después a los que no sepan guaraní, Medellín Orero Yapuacue. El documento de Medellín, eso lo hemos hecho nosotros. También participó muy de cerca, o participaron muy de cerca otros en aquel entonces jóvenes, como un tal Ramón Fogel, que era secretario de Monseñor Bogarín Argaña, y un poquitito más de lejos estuvo también Monseñor Marisevich. Bueno, la obra más insigne de ese periodo de Paulo Freire fue Educación como práctica de la libertad. Me estoy refiriendo más o menos hasta el 67. Y Extensión o Comunicación, que refleja también su experiencia en la educación de los adultos. Un concepto muy importante, la de extensión o comunicación. Se hablaba de extender. Yo sé, vos no sabes nada, tú no sabes nada. Entonces, yo que sé, entonces te extiendo mi conocimiento. Él combatió este concepto en un seminario que él propuso y planteó el concepto de comunicación en donde ambas partes tienen algo que comunicar y que nadie está carente de cultura. Y su propuesta justamente consistía en la acción cultural liberadora. Esa acción cultural liberadora, esa categoría, lo va a desarrollar posteriormente en el capítulo 4 de Pedagogía del Oprimido. Bueno, a partir de 1970 hasta 1974, él experimenta el siguiente, él participa del siguiente contexto. La caída del presidente chileno, Allende, que fue el primer presidente que fue socialista, que fue elegido libremente en las urnas en todo el mundo. Fue la primera vez que un presidente de una clara orientación a la izquierda accede al poder. Y 2 años después, un golpe de Estado lo derroca. También es el periodo en el que en todo el continente se distribuye, vamos a decir, entre comillas, como dádiva a todas las dictaduras instaladas en ese entonces, los beneficios del programa Alianza para el Progreso, que en gran parte en todo el continente fue a parar al aparato represor, justamente para limitar los movimientos libertarios en todo el continente. Paulo Freire adhiere a la acción y a la militancia
de los movimientos populares de aquel entonces. Y también adhiere a las teologías de la liberación que son desarrolladas en aquel entonces. Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y otros. Pero también en el sector, vamos a decir, del protestantismo, se desarrolla una teología de la liberación. Y es por eso que puede hablarse de un ambiente liberacionista en el ambiente religioso, a tal punto que se han dado encuentros ecuménicos de pastores o de líderes de todas las religiones cristianas en algunos momentos. Es aquí como Pablo Freire alcanza a redactar en diálogo con los campesinos y en diálogo con los académicos su obra cumbre, Pedagogía del Oprimido. Pedagogía del Oprimido ya lo tenía como borrador desde 1968. Pero durante su periodo chileno, él fue discutiendo el borrador con los campesinos. E inclusive lo invitaron para sacarlo de ese ambiente, básicamente, a la Universidad de Harvard para ir a presentar su pensamiento. Entonces la idea era sacarlo de ahí, de América Latina, y llevarlo a un ambiente en donde esté, vamos a decir, enfrascado, donde no tenga mucha influencia, donde no pueda mover con su opinión y con su pedagogía, con su docencia, a los líderes latinoamericanos. Entonces lo llevaron a Harvard y él estuvo allí un semestre presentando su borrador de Pedagogía del Oprimido y recibió muchas observaciones que él agradeció. Pero posteriormente él renunció y tomó otro rumbo su vida. Ahí ya tuvo un destino europeo. Pero antes se publicó su obra en Uruguay, en el Uruguay, en 1970. Si mal no recuerdo, fue entre marzo o junio de ese año. Luego le voy a dar la precisa, pero fue en el primer semestre. Y su propuesta pedagógica evidentemente rompía con los esquemas de una educación formal. Ya consideraba que la educación formal debería de ser totalmente replanteada y consideraba que por sí misma, menos todavía en el marco de estados que son fuertemente autoritarios, podía darse una situación así. Ya como miembro del equipo de educación, porque estaba al frente de la oficina de educación de la UNESCO en Ginebra, participa del proceso de liberación de varias naciones de África, Guinea-Bissau y otras de aquel entonces. En ese periodo toma contacto con los líderes, los próceres de esas naciones que estaban siendo lideradas por la acción de revoluciones, varias de ellas sangrientas. Y a medida que avanzaba en la ocupación territorial por parte de los revolucionarios, ellos iban creando escuelas en las zonas ya liberadas para no solamente descolonizar a esos países de sus metrópolis en cuanto a lo que hace relación a la ocupación del espacio y a la dominación política, sino por encima de todo tratar de descolonizar la cultura de esos pueblos. En ese entonces escribe cartas a Guinea-Bissau y adhiere fuertemente a la teología de la liberación. Esto hasta 1980. Y luego, en el periodo de la apertura brasileña, ya esta parte de la filmina, de la diapositiva, ya casi no puedo ver porque está muy abajo, adhiere al movimiento de las comunidades de base. Las comunidades de base son pequeñas comunidades que ya venían siendo, vamos a decir, formadas tanto en lo teórico como en lo práctico desde los años 50, a partir del movimiento de escuelas de base en Brasil, escuelas de base, y posteriormente fue desarrollado por el movimiento
liberacionista de las iglesias latinoamericanas fue impulsada por Medellín y fue consolidada por la Conferencia Episcopal Latinoamericana desarrollada en Puebla, México. Y ya tenían una metodología que estaba basada en el liberacionismo latinoamericano. La educación liberadora, la educación popular recibió un impulso muy fuerte por entonces. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí. ¿Verdad que, Julio? Sí. Un ratito. Se quedó colgado mi... Ahí. ¿Ahí? Todavía. Pedagogía del oprimido, capítulo 1. Yo ya tengo aquí en mi pantalla. No apareció ahí. Ustedes pueden ver, yo no estoy pudiendo ver. No se ve, Albert. Un momentito, un momentito. Un momentito. Ya va, ya va, ya va. Ahí se puede ver. Sí. Pedagogía del oprimido, capítulo 1. Así es. Ya, bueno, dejo ahí. Sí, a partir de acá yo ya voy a enfocarme en el desarrollo del contenido de la obra y luego voy a hablar de cuál fue su recepción en nuestro país. Yo tengo la lectura de Pedagogía del Oprimido en la edición de Editorial Siglo XXI, Argentina, en la edición del año 2002. Bueno, entonces, en este capítulo 1 plantea Pablo Freire, ya con las críticas que le hicieron los campesinos, los académicos, los obreros de Santiago de Chile y otros lugares, básicamente se trata de una obra colectiva, por lo tanto, el siguiente planteamiento, que la pedagogía se sustenta en la que propone Pablo Freire, no solamente en una pedagogía formal, sino en una pedagogía que puede cultivarse en situaciones de la vida cotidiana. No se trata de una pedagogía para el oprimido, sino por el contrario, una pedagogía en donde el sujeto que está siendo educado en su propia realidad participa de su propia educación. Y los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en el que vive, pero no para adaptarse a él, sino para cambiarlo. Por lo tanto, tiene que partir de aquellas palabras que son significativas para el individuo. Freire habla de una pedagogía libertadora en donde el método deja de ser instrumento del educador, con el cual manipula a los educandos, porque el método debería liberarlos y debería de desatar su conciencia atada, debería de concientizarlos. Lo importante de este primer capítulo es la superación auténtica de un binomio opresores-oprimidos. Si yo tuviera que elegir una categoría fundamental de toda la obra, que resuma toda la obra, es la categoría opresores-oprimidos. De hecho, que el título lleva pedagogía del oprimido. Y la idea central de todo el libro es la superación de este binomio de opresores oprimidos en el ámbito educativo. Y esta superación no se da por una liberación, vamos a decir, del oprimido para derrocar al opresor y ponerse en su lugar, sino y volverse nuevos opresores, sino precisamente se trata de romper esa estructura opresora, esa estructura que oprime, y dar lugar a una nueva relación pedagógica. La propuesta de Freire implica dos momentos distintos, de una manera progresiva. Una se refiere a tomar conciencia de la realidad en que vive el individuo como un ser oprimido, siempre sujeto a, los condicionamientos de los opresores, y otra, en cambio, consiste en la iniciativa de los oprimidos para luchar frente a los opresores y liberarse. Esta es la idea central del primer capítulo. Entonces, es
superar la situación de ser oprimido y de liberarse, leyendo su contexto y destruyendo esa relación que existe entre el educador, que es un opresor o se presenta como un opresor, y el oprimido, que es un educando. La siguiente lámina, maestro. Ya pasé. La categoría fundamental de este capítulo 2 es la educación bancaria, por contraposición a la educación liberadora. Esta propuesta es central en toda la obra, ya que si estamos hablando en el primer capítulo del binomio opresores oprimidos, la pedagogía propone romper esta relación a través de una nueva relación educativa. Si la educación de los opresores es una educación bancaria, la forma de romper esta relación educativa es proponiendo una educación problematizadora. Creo que tenemos una lámina después. Acá está. La educación bancaria, según Paulo Freire, es un acto de depositar en los educandos, que son meros recipientes, meras vasijas, cajas que deben ser llenadas con conocimientos. Blas Sosa pregunta, en esa época, ¿quién era el opresor? Dice. Bueno, Blas, a lo que se refiere es, cuando se habla de opresor, es a la relación educadora. Así como nosotros, al hablar del capitalismo, tenemos nosotros un binomio entre el propietario y el asalariado, no importa la época. También en educación hablamos de un binomio opresor-oprimido, no importa la época, pero en donde se da la relación entre una persona que cree saber todo y una persona que no sabe nada. Una persona que cree que lo único que tiene que hacer es depositar el conocimiento en la cabeza de una persona que no sabe absolutamente nada y que no tiene nada en su cabeza. Y la educación propone cambiar esta relación tomando el coraje de leer la realidad. Y para eso Paulo Freire proponía la lectura de fotolenguajes, en donde aparecían las figuras de los trabajadores, los albañiles o los campesinos en su contexto, y podían ver la relación que hay entre las personas que les hacen trabajar y ellos, en donde ellos solamente obedecen, donde solamente ejecutan órdenes y no son parte de un proceso de transformación. Es por lo tanto la educación bancaria un saber que se dona por parte de los que saben a los que no saben. En tanto que para la educación liberadora, el saber es un derecho y podríamos decir también que es una conquista, no es una donación. Una característica de la educación bancaria es el aislar al individuo de su contexto sociohistórico, de manera que si existe realmente una condición de pobreza cultural o económica de una persona, no se debe a condicionamientos sociohistóricos, sino únicamente por su voluntad, porque quiere ser pobre, nomás es pobre. No existen condicionamientos históricos. En tanto que para la educación liberadora se parte de una realidad histórica y se propone básicamente la realidad histórica. Entonces, en este capítulo, Paulo Freire, vamos a decir, contradice y critica toda esa pedagogía basada en el bancarismo, la narración, la memorización en las aulas, sin analizar la esencia, sin tener contacto con la realidad, como si fuera que los alumnos sean simplemente recipientes, depositarios del conocimiento del maestro que lo sabe todo. En tanto que Paulo Freire, y para resumir, propone lo siguiente: el educador es siempre quien educa, el educando es quien es educado. Y esto es una contradicción.
porque para Paulo Freire ambos participan del proceso educativo. Ambos se ponen a pensar y ambos, vamos a decir, transcurren un proceso por el cual se construye un nuevo conocimiento. En cambio, para la educación bancaria, el educador es quien habla y los educandos tienen que callar y tienen que escuchar y ejecutar dócilmente. Para la educación bancaria, el educador es quien disciplina y los educandos tienen que ser disciplinados. El educador es quien opta y prescribe su opción y los educandos simplemente tienen que seguir la prescripción. El educador es quien actúa y los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. El educador es quien escoge el contenido programático. Los educandos simplemente escuchan y lo aprenden. El educador identifica la autoridad del saber, la que opone a la libertad de los educandos. El educador es el sujeto del proceso y los educandos son meros objetos. Estas son las categorías de este capítulo. Estas son las categorías que desarrolla Paulo Freire en este capítulo y es realmente muy fuerte porque supone una revolución para la educación de aquella época. Por lo tanto, la educación no significa solamente transferir. Para Paulo Freire no es solamente un acto, vamos a decir, cognitivo, lineal. Él propone praxis. Praxis implica la acción de los hombres sobre el mundo, un quehacer permanente, y él habla desde esta hora y hasta el final de su obra, ya antes de morir, habla de que la educación es un acto de amor. Cuando a él se le hace la última entrevista y se le pregunta, ¿qué es lo que usted va a dejar? ¿O cómo quiere ser recordado después de su muerte? Él dice, una persona que amó profundamente. Entonces, el acto de amor para él es inseparable de la educación. La educación liberadora, para Paulo Freire, también implica coraje. Implica también la práctica de una libertad que no teme, que no tiene miedo. En esto hace relación a Erich Fromm, le cita a Erich Fromm en su famosa obra El miedo a la libertad. Y busca la transformación de la realidad. Por lo tanto, para la educación bancaria, la realidad es algo estático, pero para la educación liberadora es un devenir constante. Para la educación bancaria, lo fundamental es la cultura del silencio. En cambio, Paulo Freire habla de que todos tenemos cultura y en la acción educadora nadie educa a nadie, ni se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión. El mundo es simplemente un mediador. Esta es una frase con la cual remata este capítulo y vamos a decir, invita a todos a romper esa estructura tradicional de la educación y buscar construir una nueva realidad educadora, una nueva epistemología de la educación. Y la nueva epistemología de la educación que él propone es ponerse tanto el educador como el educando en el mismo nivel. En el mismo nivel. El educador pasa a ser simplemente un facilitador. Por lo tanto, ambos piensan y ambos son sujetos. Esto es fundamental. Y por lo tanto, la comunicación es bidireccional. No como en la educación bancaria, en el que solo el educador habla y el educando tiene que guardar y archivar. Podemos pasar a la siguiente lámina. Sí. Un ratito, Julio. Sí. Acá están haciendo algunas preguntas. Capítulo 3, como vos quieras, vos podés ir respondiendo y... Sí, voy a ir respondiendo. Podés ver ahora el capítulo 3. Capítulo 3, sí, está bien. Ok. Acá Carolina dice, ¿cómo podemos hacer esa relación de categoría, educación bancaria y educación liberadora, entre la relación que se dio con los jesuitas y los guaraníes, con las misiones o reducciones del Paraguay? Y bueno, Carolina, en aquella época, evidentemente, estábamos en una educación tradicional o tradicionalista. Los jesuitas que vinieron acá vinieron con marcos medievales. Evidentemente, ellos estaban
con una conciencia colonialista, y el éxito de ellos radicaba en que los indígenas deberían de dejar de ser paganos y convertirse en cristianos, dejar de ser habitantes de la selva y habitar reducciones, que son pequeños pueblos en donde ellos tienen deberes y derechos. Por lo tanto, la liberación de los indígenas de aquel entonces hay que analizarlo con otras categorías, probablemente relacionadas a evitar la esclavitud de los indígenas. Recordemos que los indígenas aceptaban participar de las reducciones, tanto franciscanos como jesuitas, para que los bandeirantes no puedan cazarlos y llevarlos a los grandes campos de caña de azúcar de San Pablo o de Río para trabajar en condición de esclavos, o de lo contrario, ser cazados por los españoles criollos de Asunción y ser conducidos como esclavos de los encomenderos. Entonces, como dice Margarita Durán, irse a las reducciones jesuíticas o franciscanas era el mal menor. No es que era un paraíso idílico, como Voltaire lo había señalado, u otros escritores, sino que realmente era un mal menor. José dice, en la actualidad parece que se dio vuelta esa idea por el capitalismo creativo. La educación emprendedora es liberadora. Bueno, eso también puede ser discutible, porque el emprendedurismo puede ser considerado por muchos hoy en día, sin desmedro de los que procuran salir adelante, y yo me cuento entre ellos, como una especie de sálvese quien pueda. El capitalismo está echando agua por todas partes y vamos a promover el emprendedurismo porque es una forma de salir a flote, porque el sistema ya no se hace, nunca se hizo cargo de los que están cayéndose, y entonces vamos a promover el emprendedurismo. Porque al final el emprendedurismo lo que hace es reciclarte y meterte otra vez en el sistema, pero convertido en un pequeño empresario, en un microempresario. De manera que se puede discutir esto. Hay un montón de literatura para discutir el emprendedurismo desde el punto de vista sociológico. Carolina pregunta, ¿qué tipo de educación se dio? Me parece que se refiere a la educación de los jesuitas y todo eso. Creo que esta pregunta ya respondí, ¿no? Una educación tradicional. Carmen dice, en realidad la educación popular es una educación basada en la praxis, así mismo. Bueno, continuamos con el capítulo 3. En este capítulo 3, lo que propone Paulo Freire es profundizar la relación educativa en términos de diálogo. Esa es la esencia de este capítulo 3. Y no puede ser de otra forma, ya que en el diálogo, si es que es real, si es que es verdadero, tiene que observarse o encontrarse dos personas al mismo nivel, de manera simétrica. Uno no puede dialogar con alguien que se considera superior. Automáticamente allí tenemos una relación asimétrica y no hay diálogo. Y tiene que darse condiciones también para el diálogo. Tiene que darse condiciones, porque si no hay condiciones, ese diálogo no puede desembocar en un fruto que sea, vamos a decir, fecundo para todos. ¿Y en qué consiste ese diálogo? ¿En qué consiste esa palabra? Esa palabra consiste en dos dimensiones: la acción y la reflexión. No es solamente hablar, no es solamente pronunciar discursos, sino que esa palabra tiene que brotar de la acción y luego tiene que emerger tiene que ser sometida a una reflexión para volver nuevamente a la acción. Es la famosa dialéctica. Ustedes ya lo saben, no hace falta que se les explique. Y en este sentido, el diálogo no es un diálogo lineal, sino tiene que ser un proceso de acción, reflexión, acción, una praxis. En el caso de que esto no sea así,
estamos ante un diálogo inauténtico, un diálogo que es alienante. Pero en el caso de que sea un verdadero diálogo, es un diálogo creador, un diálogo que transforma el mundo. Transforma el mundo porque justamente la acción lo va convirtiendo en un mundo más humano, y en un mundo no solamente más humano, sino también un mundo en donde pueden encontrarse las personas libres, no solamente sujetas, sino libres para construir una alternativa, un proyecto nuevo. Cito directamente a Paulo Freire, acá en este capítulo 3. Dice, lo que debemos hacer es plantear al pueblo, a través de ciertas contradicciones básicas, su situación existencial, concreta, presente, como problema, que a su vez lo desafía, y haciéndolo le exige una respuesta, no a un nivel intelectual, sino al nivel de la acción. Y nuestro papel no es hablar al pueblo sobre nuestra visión del mundo e intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre su visión y la nuestra. Evidentemente que este tipo de expresiones son profundamente criticables hoy día desde el punto de vista de la acción, porque me refiero a la acción en los movimientos y en los partidos de izquierda, y esto ha sido muy criticada por cientistas sociales como Ernesto Laclau y su esposa, Chantal, especialmente en la categoría pueblo. Pero en aquel entonces, apelar al pueblo como una categoría que solamente y sin la cual no puede darse la liberación, era algo, vamos a decir, fundamental. ¿Qué es lo que tenía que darse a partir del diálogo? Se llama inédito viable. ¿Qué es el inédito viable? El inédito viable no es una utopía que tiene que generarse, sino algo nuevo que todavía no se dio y que se puede dar. Por eso es lo de viable. Un inédito viable. No es una utopía imposible, sino es una realidad que se puede dar en tu barrio, en tu familia, en tu sindicato, en tu partido, en tu movimiento, en tu organización. Es algo que se puede dar, es algo que realmente se tiene que dar, pero tiene que ser descubierta por los participantes en la tarea del diálogo. En este capítulo, perdón, realmente plantea otras categorías fundamentales del proceso de alfabetización conocido como de Paulo Freire, en especial el proceso de cómo se pasa de la conciencia ingenua o la conciencia, vamos a decir, que todavía no se abre a la realidad como tal, sino que está inserta dentro de los límites de su lectura alienada de la realidad, a una conciencia que es considerada crítica. Y esto también es fundamental en el pensamiento de Paulo Freire. Aquí detrás de mi biblioteca yo tengo por lo menos 10 o 12 tesis doctorales que se publicaron en varios espacios del mundo, en varias universidades, en donde se enfocan en cómo se puede trabajar la conciencia de las personas en ambientes como la cárcel, en ambientes como escuelas, en ambientes como comunidades campesinas y otros lugares, y cómo se puede llegar a formar una conciencia crítica en los términos de Paulo Freire. De manera que la categoría de concientización ha sido fundamental para la construcción de la pedagogía en todo el mundo. Ha sido un aporte fundamental y ha sido objeto de numerosísimos estudios, no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino también desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista ético. También hay abordajes epistemológicos y sociológicos. El paso entre la conciencia ingenua a la conciencia crítica es una de las categorías
más fecundas que ha dado América Latina al mundo entero. Al mundo entero. Y esto da para una conferencia específica y particular, porque realmente es un aporte fundamental de Paulo Freire a la historia de la educación y a la filosofía, en especial a la epistemología. En muchos lugares le han dado el doctorado honoris causa a Paulo Freire por su aporte a la pedagogía, o mejor dicho, a la epistemología de la educación, de cómo se cambia la relación entre el educador y el educando de forma tradicional y se convierte en una relación entre dos personas que buscan juntos la creación o la generación de un nuevo conocimiento. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. Si bien es cierto que todavía tenemos mucho que desarrollar, no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, de manera que lo voy a dejar para el momento de las preguntas. Estoy seguro que en ese momento vamos a ir a lo que realmente les interesa a ustedes. En el capítulo 4, que es el último capítulo de Pedagogía del Oprimido, encontramos el planteamiento de algo fundamental. Es la acción cultural para la libertad. Con esto pasamos de los límites, vamos a decir, interpersonales del educador y el educando al contexto. No solamente tiene que transformarse la relación educativa entre dos personas, sino que el contexto en el que se da la educación tiene que cambiar. El contexto en donde se da el acto educativo debería de transformarse también. Y a eso se enfoca este capítulo y lo hace de una manera muy fecunda. Esa acción cultural para la libertad está dada en términos de romper algunos mitos. Y me voy a centrar básicamente en esto, ¿no? El mito de la conquista, el mito de la división, de la manipulación y de la invasión cultural. Y lo que propone la acción cultural para la libertad es destruir el mito de la conquista y transformarlo en colaboración. Destruir o transformar el mito de la división y construir la unión. Acabar con el mito de la manipulación, y esto se hace a través de la organización. Y no permitir la invasión cultural, sino abrirse a una síntesis cultural. Básicamente, estas son las líneas maestras de la acción cultural para la libertad que propone Paulo Freire en este capítulo y que remata, vamos a decir, su nueva propuesta educativa. Esto puede ser aplicado en diversos contextos. No está hecho solamente para la escuela, ni solamente para un movimiento, sino que tiene la plasticidad de ser aplicada en sus líneas maestras en cualquier contexto. Yo me excuso de ir al detalle de cada uno de ellos porque iríamos hasta las 8 y más allá, pero me gustaría proponer, para que se comprenda de una manera, vamos a decir, más concreta, cómo se ha desarrollado esta propuesta de Paulo Freire con la experiencia de Paraguay. ¿Qué es lo que ha sucedido en Paraguay con esta propuesta de Paulo Freire? Permítanme expresarme como alguien que estuvo muy metido en la investigación de este tema en específico, y voy a contarles más que unos conocimientos que he logrado cristalizar, mejor como una experiencia que he podido descubrir. Pedagogía del Oprimido ha estado presente en Paraguay desde sus comienzos. Muy poco tiempo después de que Pedagogía del Oprimido haya sido publicado en el Uruguay, ya se introdujo a Paraguay la obra. Y les voy a decir más, el manuscrito de Pedagogía del Oprimido
que ya estaba listo hacia 1968, fue introducido a través de unas hojas mimeografiadas por unos 3 o 4 brasileños que se introdujeron al Paraguay por diversos puntos de la frontera entre Paraguay y Brasil y llegaron a un punto de confluencia, un punto en el que se habían puesto de acuerdo en llegar, que era la ciudad de Piribebuy. En la ciudad de Piribebuy le esperaban unos líderes, unos referentes del movimiento campesino paraguayo de aquel entonces, que eran Braulio Maciel, Margarita Durán Estragó, y también se encontraban Carabias, aunque no participó directamente de este encuentro, y el padre Farre. Esas 4 personas y también algunos campesinos se reunieron con estos brasileños que fueron enviados por Paulo Freire, porque Paulo Freire personalmente no pudo llegar a Paraguay en esa época. Ese encuentro se desarrolló en mayo de 1967. Ese encuentro fue muy fecundo porque estos brasileños trajeron la metodología de alfabetización de Paulo Freire y tomaron contacto con los líderes campesinos y sus asesores en esa ciudad y empezaron a conversar sobre todo lo que estaban haciendo a partir de su organización como campesinos. Luego, a partir de este encuentro con los freireanos, los campesinos empezaron a cuestionarse sobre la educación que estaban teniendo aquí en Paraguay. Y eso desembocó posteriormente en la experiencia que se dio en llamar escuelitas campesinas, que fueron un legado de las ligas agrarias cristianas en ese entonces. Bueno, los brasileños cuestionaron la voluntad que tenían los campesinos de proponer una educación alternativa en Paraguay para los niños, ya que la educación dentro del movimiento campesino estaba siendo realizada, estaba siendo puesta en marcha prácticamente en los mismos términos de la pedagogía de la liberación desde hace un buen tiempo, básicamente desde el año 1960 en Paraguay entre los campesinos, hasta 1967 en el que se produce un quiebre en el movimiento campesino y adoptan unas líneas más asimilables a la pedagogía ignaciana con la introducción de algunos jesuitas como asesores del movimiento campesino. Esos papeles que fueron mimeografiados circularon entre los campesinos y dio como fruto, como les dije, la puesta en marcha de la experiencia de las escuelitas campesinas. Podemos ver las siguientes láminas, Alberto. Esas escuelas campesinas se han puesto en marcha en distintos lugares en el Paraguay, no solamente en el departamento de Misiones, de donde supuestamente comenzaron las escuelitas campesinas, sino en diversos lugares. Estas 2 primeras fotos que estamos viendo corresponden a la compañía San Lorenzo del distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción. Había círculos de lectura para que los estudiantes, ya ven ustedes que son mayorcitos, puedan ir aprendiendo a leer y escribir. Y poco tiempo después lo hicieron con un trabajo que fue propuesto por los propios campesinos, que se llamó COETI, es una cartilla de educación. Y se puso en marcha y duró más o menos 5 años en todo el Paraguay, y en la medida que la represión fue avanzando sobre el movimiento campesino, también esa experiencia se fue apagando. Podemos seguir con otras láminas. Por supuesto, la educación liberadora no es solamente leer un escrito o aprender a escribir, sino también implicaba acción, implicaba la praxis. De manera que no era solamente el círculo de lectura, sino la experiencia educativa,
la experiencia de la organización. Estas organizaciones, ese es un curso de cocina que se dio. Ese es un curso de cocina y otros cursos que se han dado en esas comunidades campesinas permitieron a los campesinos romper la estructura en la que se encontraban, aprender a leer su mundo, crear nuevas organizaciones, limitar la invasión cultural, proponer el diálogo, romper con toda esa educación tradicional. Y eso costó mucho, e inclusive costó la vida de muchos líderes campesinos. Aquí voy a parar para responder algunas preguntas que me están proponiendo aquí en el chat. Dice Blas, ¿cómo aplicar la praxis liberadora con una sociedad con discursos socialistas y su interdependencia capitalista? Bueno, yo no tengo, vamos a decir, la varita mágica de Harry Potter ni de nadie realmente. Es difícil dar una respuesta así tipo receta, y si lo tuviera sería lo más contradictorio a lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Eso se tiene que conversar y se tiene que establecer estrategias y un programa de acción para poder ir trabajando en una línea alternativa. Pregunta Carmen, lo que dijiste sobre el emprendedurismo me parece nomás que es como formar ideológicamente al empobrecido para encastrarse en el capitalismo, o eso es lo que decimos un pequeño burgués. Yo creo, Carmen, que si no tenemos nosotros una conciencia de nuestro contexto, evidentemente estamos condenados a reproducir. Estamos condenados a reproducir. Ahora, si estamos realmente formados y con nuestra conciencia crítica, podemos producir alternativas, que es lo que hacen muchos sectores campesinos y obreros, proponiendo un mercado alternativo, un mercado justo, en fin. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día? Iván pregunta, ¿conocen la obra Pedagogía de la Autonomía? Y a modo de comentario, me parece que tiene más aportes también para considerar en todas las implicancias éticas que nos sitúa el autor a través de sus palabras, si el texto nos interpela y de qué manera eso se expresa en nuestra vida cotidiana. En ese libro desarrolla el paso de la curiosidad ingenua a la curiosidad epistemológica. Efectivamente, Iván, ¿qué es lo que hizo Paulo Freire? Me parece que ya lo leíste. Hacia los años 80, Paulo Freire lo que hace es una relectura de Pedagogía del Oprimido. Y esa relectura de Pedagogía del Oprimido es lo que se convirtió en su libro Pedagogía de la Autonomía, en donde hace mucho hincapié a la dimensión ética de la educación. Es por eso que justamente apunta, o mejor dicho, su hallazgo y sus aportes hacen más relación a la parte ética, efectivamente. Carolina, ¿por qué son todos hombres? Dice, los que participan en las escuelitas. En realidad, las fotos que yo tengo son simplemente a grupos de hombres, pero las escuelitas campesinas eran de niños y participaban niños y niñas con facilitadores. Los grupos que vos estás viendo allí son básicamente grupos de adultos que se están formando en diversas actividades, no necesariamente las de, vamos a decir, aprender a leer. Y había intereses distintos. Una de las críticas que se hacen al movimiento de las ligas agrarias es que no logró romper, vamos a decir, la discriminación hacia la mujer. Es una de las críticas que las propias mujeres hacen, porque había actividades para hombres y para mujeres aparte. También había actividades había actividades que eran compartidas, pero no todas. Joseph pregunta, ¿conoce el libro de David Stoll, América Latina se vuelve protestante? Para comentarles o mencionar. Bueno, ahí nos deja el link. Vamos a ir a ver ese libro después, Joseph. Yo sinceramente todavía no lo he visto. Ahí Carolina pregunta también, ¿por qué había participación de mujeres? O sea, pregunta por si había participación de mujeres. Sí había. Hola, hay gente que quiere entrar, dice.
El hombre que no conoce su historia está destinado a morir, dice Miriam. Efectivamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, Alberto. Bueno, ahí tenemos nosotros otra actividad, justamente actividad más femenina, un curso de cocina que se realizó en la ciudad de Horqueta. Siguiente. Actividad de hombres en el campo. Otra. Allí tenemos un grupo de hombres, niños también hay. Esto fue ya en otro lugar, creo que fue en Lima, en San Pedro. Son líderes campesinos. Y estos son los niños de aquella época. No en todas partes pudieron abrir escuelas campesinas. En muchos lugares optaron porque los niños sigan participando en las escuelas tradicionales, pero recibían una contraeducación, como se dice, en las casas. Y ahí tenemos grupos de mujeres en una capilla, leyendo y formándose. Otra lámina. Es una reunión más amplia. Consta que también hay mujeres y que todos participan. Otra lámina. Ahí está Margarita, en una actitud de acompañamiento de un grupo de líderes campesinos en la ciudad de Coronel Oviedo a comienzos de los años 80 o finales de los años 70. Adelante. Ahí tenemos niños. Creo que quien está con ellos, sí, efectivamente, es el padre Farré. El padre Farré que está, vamos a decir, con un grupo de niños en Misiones, en la zona de Santa Rosa. Creo que hacia la casa de Alberto. Sí, hacia casa. Hacia tu casa. Sí. Y ahí tenemos, creo que José Gil o uno de los líderes, ejerciendo también la educación en aquella comunidad. Tenemos una pregunta. ¿Y si nos comemos la historia hegemónica o de educación bancaria, estamos muertos en vida? Así mismo. Allí vemos nosotros una foto de un grupo de hombres que decidieron formar una cooperativa. Recuerden que las ligas agrarias nacieron como un movimiento gremial de los obreros asuncenos que decidieron organizar a los campesinos. Y los campesinos, en su autonomía, decidieron formar un movimiento totalmente campesino. Y una de las iniciativas fuertes del movimiento fue lo que ellos llamaban administración de consumo o almacén de consumo, que desembocaba finalmente en la creación de una cooperativa. Y esta cooperativa se prolongó durante muchos años hasta, vamos a decir, transformarse en una cooperativa que funciona hasta el día de hoy. La siguiente lámina. Ahí tenemos la muestra, es un documento histórico de que lo que yo les digo es cierto. Dice, acá tengo el chat abierto, por eso no puedo leer. Ahí está. Dice, la precooperativa San Isidro, fundada el 17 de mayo de 1989, por mayoría de votos, la ortografía debemos, ¿no?, lleva el nombre de San Isidro. Fue fundada por los compañeros de la OCN, de la Organización Campesina Cristiana del Norte. Brote de la semilla de la Juventud Obrera Cristiana, de la Juventud Agraria Cristiana, de la Liga Agraria Cristiana y de la comunidad de base. Vieron ustedes que hay una trayectoria social. Hay toda una trayectoria social allí, que lucha desde el año 1963, año de opresión o de dictadura militar. Las palabras, las categorías que ven allí son propias de Paulo Freire, pero fueron apropiadas por los campesinos. Dice, por la reivindicación de un derecho perdido. ¿De dónde viene esto de derecho perdido? Esto viene del discurso de la Acción Católica. De la Acción Católica, porque según la Acción Católica, en sus movimientos sectoriales de la JOC y la JAC, todos tenemos derechos, pero se nos han conculcado estos derechos.
Entonces, esta organización se forma para reivindicar esos derechos. Y está basado en ¿qué? En la doctrina social cristiana, ¿eh? Y ellos se identifican como cristianos, como imagen y semejanza de Dios, hijo de Dios y hermano de Jesucristo, etcétera. Entonces tienen todo el discurso de la Liga Agraria Cristiana y de la Acción Católica allí. Como derecho humano, tenemos derecho de alimentación, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Con esta lucha, esta está hoy continuando, dice, luchando, y son estos los compañeros, y está la lista de los compañeros. Este documento es fundamental para la historia social paraguaya. Más allá de la redacción, es fundamental porque nos habla de una trayectoria de lucha que viene de las ligas agrarias cristianas, incluso antes. Habla de la JOC y la JAC, la OCN, y ahí adelante. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de pedagogía del oprimido, no de una palabra muerta, estamos hablando de una palabra viva, de una palabra que realmente continúa haciéndose historia, pero historia de verdad, no solamente palabrería. Esto es realmente asombroso porque a mí me da cuenta de la cantidad de conciencia crítica, si se puede hablar así, ¿verdad? De la cantidad de gente con conciencia crítica en nuestro país, en los sectores campesinos, en el sector obrero, en el sector universitario, en fin. Estamos hablando de que el aporte de Paulo Freire no es un discurso muerto. Estamos hablando de una persona que sigue más viva que nunca. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos dos próceres de la historia social paraguaya. Rodolfo Romero, y el gran Adolfo Ortiz, que vive todavía acá cerca de casa. Dos de los fundadores de las ligas agrarias cristianas. Ambos formaron parte de la Juventud Obrera Cristiana y formaron el movimiento sindical paraguayo y fundaron las ligas agrarias cristianas en diversos lugares. En el caso de la izquierda, Adolfo Ortiz, en su ciudad natal, la ciudad de Orqueta. Así es, Carmen. Rorro anda por Venezuela. Se casó con una venezolana por ahí. Y tienen una trayectoria de lucha asombrosa. Allí vemos a varios líderes. Está Rorró, José Félix Martínez, entre otros. Está José Gil, en fin. De manera que Paulo Freire sigue vivo, fue apropiado por los campesinos, por los obreros en Paraguay, y vemos que estamos hablando de un paradigma que fue asimilado y que no puede realmente morir porque ya está presente en nuestra historia. Me están dando mensajes de que hay gente que quiere entrar, dice. Que si pueden aceptar a los que quieren entrar, dice Alberto. Natu, la compañera de comunicación está... No tengo pedidos, que me manden los correos, por favor. Pueden poner los correos, no, pero no se puede poner en el chat porque no están. Es complicado. Sí, vemos también a gente, líderes campesinos que están luchando desde el año 60, en el caso del primero de la derecha de su pantalla, en la ciudad de Orqueta, en Concepción, está Don Jesús en el medio y su esposa. Son gente que pasaron por la cárcel, por la tortura, y que lejos de amilanarse, vinieron muchísimo más fortalecidos y con ganas de seguir adelante. Los tres fueron Putibojara, es decir, facilitadores en las escuelas campesinas. Pasaron por la tortura y volvieron con mucha más fuerza. Bueno, ahí le ven al profesor Julio con José Félix Martínez. José Félix Martínez fue el fundador de la Liga Agraria en el departamento de Caguazú. Tanto en San José de los Arroyos como en Coronel Oviedo y otros lugares. También formó parte de otros lugares. Allí tenemos a Alberto Mesa, que vive en el distrito de Lima actualmente. Él formó parte de la comunidad cristiana de Jejuí, famosa comunidad de Jejuí en San Pedro. Y también, por supuesto, pasó por todo. Ahí tenemos a Polonio y a su esposa,
también participantes de la comunidad de Jejuí. Ya falleció hace poquito don Apolonio. Bueno, él es don Carlos Fretes. Don Carlos Fretes también falleció el año pasado, uno de los líderes y Putumojara de la comunidad de Jejuí en San Pedro. Siguiente. De la esposa de don Carlos. Ella vive todavía, doña, ahí me falla la memoria, pero también está ahí. Ahí vemos nuevamente a don Isidro frente a la cooperativa, que hasta ahora funciona. Él es actualmente el presidente de la Organización Campesina del Norte. Él es uno de los jóvenes que estaban, cuando yo les hablé de la comunidad San Lorenzo, donde estaban allí educándose, donde estaban, todos tenían un folletito en la mano. Bueno, él es uno de los que estaban ahí sentados y me pasó las fotos. Esas son todas fotos suyas. Estamos hablando de varias décadas y él tenía todos esos documentos guardados. Y hay muchísimos manuscritos que ahora no les puedo pasar por el tiempo. Ay, ¿cómo se llama? Cajes, también de la comunidad de Jejuí, pero él viene de Misiones, también vecino allí de Alberto. Él se fue migrando, ¿no es cierto? Hasta para formar parte de la comunidad de Jejuí. Y eso es todo, ¿no es cierto? ¿O hay más? Sí, eso es todo. Ahí terminó, Bueno, Julio. le agradezco muchísimo por la paciencia y no sé si tiene alguna pregunta. Procuré que no sea solamente un enfoque sobre el texto, sino también ver cómo el texto se hizo historia y que no es palabra muerta, sino que realmente se llevó a la práctica. Y hay tantas cosas que decir, pero me gustaría más bien enfocarme en las preguntas que a ustedes les pueda interesar formular y estoy abierto a ello. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Lastimosamente yo no pude compilar las preguntas porque iba en mi pantalla, solamente veía el PowerPoint. Si hay más preguntas, no sé si esta última de José mencionaste la clave en un momento y esto me dijiste, parece que es una reflexión. Dijiste recién la palabra verdadera sería lo contrario al significado vacío de la clave, ¿verdad? Entiendo que es una visión relativista que puede ser ir contra la historia o hechos reales como el bien común. Muy bien, Carmen y Gregorio Gómez supongo que está refiriéndose también. De hecho, faltan muchos referentes en las fotos, porque las ligas agrarias fueron más amplísimas. Inició en Misiones y luego se extendió a Paraguarí, Caguazú, y luego ya en la diáspora, en la famosa Pascua Dolorosa del 76, fueron muertos muchos de estos dirigentes de las ligas en sus chacras, en sus casos. El famoso caso de mi valle, la familia Ortellado, Juan Ortellado fue ametrallada a su casa y fue degollado frente a su familia en Santa Rosa, Misiones, ¿verdad? Misiones es un pueblo, es un departamento y sus ciudades, sobre todo Santa Rosa, Santa María, San Ignacio, emblemáticos en el tema de las ligas agrarias. Bueno, pues ese es otro tema, Julio. Aquí, como vengo de allá, coloqué esos temas, pero Freire es nuestro foco. Claro. Acá me pregunta José sobre la CLO. La CLO lo que hace es cuestionar la palabra pueblo. Él dice, ¿a quién nos referimos cuando hablamos de pueblo? Su esposa Chantal Mouffe, también coautora de su libro, también cuestiona muchísimo, sobre todo criticando a Gramsci, el uso de la categoría pueblo, entre otras categorías. ¿A quién nos referimos cuando decimos el pueblo? ¿A la dirigencia de un partido? ¿A una élite de algún movimiento? ¿A quién nos referimos? Porque el pueblo, ¿quién es? No existe. Critica el uso de la categoría pueblo. Eso es lo que hace el ACLO. Y obviamente es utilizado por todos aquellos que desde la derecha critican el populismo de izquierda, por supuesto, no el populismo de derecha, pero yo pienso que tiene el mismo uso, ¿no? Vale la crítica y da para conversar en otra clase. Carmen me pregunta, y Gregorio también,
No puse su foto porque ya no puedo poner la foto de todo, ¿verdad? Pero está. Marcos me pregunta dónde empezó las ligas. Y desde una presentación histórica comenzó justamente en Misiones, pero las evidencias históricas nos dicen que comenzó simultáneamente, al mismo tiempo, en Misiones, en Paraguarí y en Concepción, al mismo tiempo, porque los mismos líderes que fueron a formar las ligas agrarias en Misiones, a la semana siguiente se fueron a Paraguarí, a la semana siguiente se fueron a Concepción, en fin, eran 4 o 5 personas del movimiento sindicalista paraguayo que formaron una comisión que a su vez se dividió en dos por liderazgo, peleas internas, y al mismo tiempo se fueron formando grupos de ligas en diversos lugares. Otra cosa que es importante decir que el movimiento de las ligas no comenzó solamente en Paraguay, al mismo tiempo se formaron ligas agrarias cristianas, así tal cual, con ese mismo nombre, en diversos países de América Latina, República Dominicana, Colombia, en fin. Y llama la atención, pura casualidad, ¿qué pasó ahí? Yo no puedo decir nada porque no tengo una evidencia histórica, pero yo tengo testimonios del por qué se formaron ligas agrarias en distintas coordenadas de nuestro continente al mismo tiempo. Porque justamente eh, la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, CLASC, en aquel entonces, reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, tomaron la decisión de extender las organizaciones sindicales al campo, al sector campesino. Y es por eso que al mismo tiempo en diversas partes del continente surgen estas ligas. Algunos surgieron ya antes, y justamente sobre la base de esa experiencia es que el movimiento obrero latinoamericano decide organizar a los campesinos. Antes se formaron ya las ligas camponesas en Brasil, tal es así que Braulio Maciel, por ejemplo, me decía que entre los líderes y entre los campesinos se podía leer las cartas de Julius, uno de los fundadores del movimiento campesino brasileño. ¿Sí? Y otra literatura. Yo pude contactarme con uno de los amigos, vamos a decir, de Paulo Freire, con Moacir Gadotti, y le pregunté unas cuantas cosas que me aclaró. Actualmente él vive y es el director del Instituto Paulo Freire en San Paulo. Y también con él pude despejar algunas cosas que no eran ciertas, que eran mentiras, sobre Paulo Freire, porque él era su amigo. Y también pude contrastar muchas cosas con otro amigo personal de Paulo Freire, que es Juan Díaz Bordenave, que ya murió, ya falleció. Y con él tuvimos la posibilidad de hablar con la amabilidad que le caracteriza a Juan muchas veces en su casa. Y yo creo que tengo mucha seguridad en lo que estoy diciendo sobre Paulo Freire. Hay muchas más cosas que decir, pero no da el tiempo para hablar. Hay que hacer un curso o un seminario sobre Paulo Freire de forma específica. Gracias, Julio. Ahí, no sé si quieres ahondar en esta ¡Qué última mentira! pregunta. Yo para qué voy a contar mentiras, José. Yo la parte verdadera no me voy a contar. Las mentiras de Paulo Freire. ¿Para qué ¿Hay alguna más que desee realizar alguna consulta al profesor Julio? Aprovechando que es un estudioso de la obra de Paulo Freire. Acá dice Blas, acá en la organización campesina de Maracaná tenemos viva a don Crescencio Martínez, vivo todavía de la Liga Agraria Cristiana, y vivito con una trayectoria intachable. ¿Cómo podemos visitar y conocer su historia? Y vamos a organizarnos, Blas, y vamos. Yo estoy dispuesto a irme, ya, debía cargar combustible en mi auto y vamos ya. Cuestión de ponerle fecha nomás. También tenemos gente que visitar en zona de Pedro Juan, porque siempre se habla de la Liga Agraria, que de Misiones, Caguazú, pero no siempre se recuerda que hubo ligas agrarias también en Alto Paraná y en Amambay.
Así que esto también esos testimonios hay que recoger y dar a conocer. Tengo muchos manuscritos también, en guaraní, de gente que escribió como catarsis después de la tortura, de lo que sufrieron, memorias de personas que ya están desaparecidas, que realmente tenemos que estudiar, sistematizar y publicar. Julio, una consulta. Sí. ¿Hay tesis, sean de grado o posgrado, doctorados, aquí en Paraguay sobre la obra de Paulo Freire? ¿Y eso está disponible, es de fácil acceso? ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde se consigue? Bueno, tenemos nosotros obras de Paulo Freire, perdón, sobre las ligas agrarias, me está preguntando. No, Pablo Freire, Pablo Freire. Liga Agraria yo sé que hay mucho, pero Sí. El impacto, o sea, todo lo que fue la importancia de Pablo Freire y su impacto o En Paraguay. En Paraguay, sí. Sí, sí tenemos. Bueno, lo primero que yo tengo que traer a colación es lo siguiente. Paulo Freire visitó el Paraguay en 1997. Antes de que Paulo Freire llegue, se formó aquí una comisión que prepare esa visita. Bueno, de hecho, los organizadores de la visita se reunieron y empezaron a formar un grupo para debatir sobre educación popular, porque ese iba a ser el tema, la educación popular. ¿Y quién organizaba todo esto? Era Ubaldo Chamorro, entre otras personas, ¿no? Ubaldo y todo el grupo de los líderes de la liga, Cristóbal Ortiz, en fin, toda esa gente. Bueno, ellos publicaron un folleto preparatorio a la visita de Paulo Freire, en donde está sistematizada la educación popular a partir de Paulo Freire, que se ha vivido desde el comienzo hasta la visita de Paulo Freire en 1997. Y ese es el documento número 1 que hay que consultar. También tenemos a Melquiades Alonso. Él, por ejemplo, él publicó, cuando era secretario de Educación de la Gobernación del Departamento Central, un pequeño libro que se llama La Educación Paraguaya o algo así. Y hay un capítulo que habla de las ligas agrarias cristianas, que hablando con él, con Melquiades y con Carabias, y sobre todo con Carabias, que no hace mucho que conversé, me dice que es eso que él publicó allí, es la síntesis más clara de lo que fue el planteo de las escuelas campesinas. Eso puede ser discutible porque él no participó directamente de la experiencia de las ligas, porque él fue expulsado de Paraguay, él fue exiliado justamente cuando estaba por empezar la experiencia de la escuelita. Pero era más o menos el programa de las ligas, si queremos conocerlo, es ese, el programa de lo que tenían que ser las ligas, la escuelita. Y tesis sobre Paulo Freire hay un montón. Hay que ir a la biblioteca Paulo VI de la Católica. También ahí hay muchos en el área de educación. Específicamente encontramos trabajos como por ejemplo los de Ortega, que fue un gran educador de Fe y Alegría, que hizo su tesis de licenciatura sobre una crítica freireana a la propuesta educativa de Fe y Alegría. Es sumamente interesante, sumamente interesante. A la metodología de Fe y Alegría, entre otras tesis. Hay un montón de Paulo Freire, pero en especial en las carreras de educación de la Católica, yo sé que, y de otras instituciones, yo sé que hay muchísimos escritos sobre Paulo Freire, de diversa calidad, eso sí, diversa calidad. Algunas que son muy buenas y otras que son reproductivistas, cortar y pegar nomás lo que ya se sabe. Gracias, Julio. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta al profesor Julio? ¿Alguna aclaración? Ahí hablan de Ubaldo, te invitan a viajar. Y si a ustedes, mire, tomando en serio, yo les digo, si alguno de ustedes está, vamos a decir, interesado en la experiencia de la Liga Agraria, que se ponga en comunicación conmigo y podemos hacer un estudio sobre esto y sobre la educación popular. Hay profesoras en nuestra universidad, en nuestra facultad, que también son especialistas en Paulo Freire y en educación popular. Es cuestión de hacer un grupo y trabajar.
hay grupos y que están inclusive asociados a nivel internacional y todo eso. Pero si hay alguno que está interesado, que por favor se ponga en comunicación conmigo y vamos a formar un grupo y vamos a ir al interior a hacer trabajo de campo y a sistematizar antes de que se mueran todos los líderes, porque todavía hay mucho trabajo de campo que hacer. Quienes Ya conocen está, a Julio, Carolina. ya tenés equipo, Julio. Se ponen en Ya contacto está, con- no sé. se ponen en Voy a contacto poner con- mi correo. Sí, puedes colocar tu correo y quienes estén Sí. interesados le escriben a Julio. Inclusive podemos continuar este tema, reprogramar una serie de encuentros. Ya eso vamos a trabajar contigo, Julio, para profundizar la experiencia de las ligas agrarias, porque hay mucho material ahí que analizar, y continuar también con la obra de Paulo Freire. Muy bien, ahí Julio Fantástico. colocó su número de teléfono, colocó su correo electrónico, y si ya no hay más preguntas, consultas, Julio, ¿vos querés decir algunas palabras finales? Quiero agradecerles y animarles a la lectura de Pedagogía del Oprimido. Esta presentación que yo hice no exime de la lectura de Pedagogía del Oprimido. Tenemos que leer. Es una lectura árida porque está hecho sobre la base de mucha crítica y el autor recortó mucho y todo lo que está ahí tiene demasiada densidad. Yo tardé muchísimo en leer todo y leer varias veces, porque no basta con leer una vez. Inclusive podemos hacer un seminario específico sobre eso. Y cuestión de animarse y leer, por favor. Si no se animan a leer Pedagogía del Oprimido, le animo a que empiecen por leer Extensión o Comunicación, que está en línea, y Pedagogía del Oprimido después. Y ya está. Anímense. Podemos hacer un círculo de lectura o lo que sea, pero no se van a arrepentir. Aquí me piden un seminario, podemos hacer sin problema. Yo ya tengo hecho un seminario que yo siempre solía hacer en la Católica hasta que se cerró el Instituto Pedagógico. Así que fantástico. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias de vuelta por esta segunda participación tuya en este ciclo seminario de herramientas y análisis para el ejercicio de la sociología en Paraguay. Ahí tenés bastantes personas interesadas. Anoten por favor en el chat los datos del profesor Julio, porque una vez que cierren el Google Meet desaparece también el archivo del chat. Recordarles entonces que la próxima semana es nuestra última semana de seminario. El martes tenemos al profesor Jorge Troisi, que es doctor en historia, docente de la UBA, desde Buenos Aires nos va a estar dando una importante clase sobre historia y pandemia, ¿sí? El profesor es especialista en historia latinoamericana y entonces estará el martes compartiendo su conocimiento con nosotros. Y finalmente el jueves de la semana próxima, con Gaby Schwarzman. Ella es una militante, teórica, activista, investigadora en ciencias sociales. Nos hablará sobre la historia del feminismo en Paraguay. Esa va a ser la última clase de este ciclo. Luego haremos una evaluación para ver cómo continuar. Entonces, les agradecemos la participación de hoy a todos y a todas. Muchísimas gracias. Estamos preparando los materiales de todos los docentes para hacer un solo envío, para que puedan compartir y profundizar en la bibliografía que sugieran los profesores. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias de mi parte. Gracias a vos, Julio. Buenas noches a todos y a todas. Igualmente. Adiós.